En la presente clase vamos a iniciar con lo que se refiere a la unidad número 5, es el diseño de cuestionarios. Ya hemos finalizado la parte del tipo de escalas y escalamientos y ahora nos vamos a concentrar específicamente en cómo diseñar un cuestionario desde un punto de vista de la investigación de mercados. Esto lo vamos a desarrollar en distintas clases. Lo vamos a hacer de forma teórica y también lo vamos a hacer de una forma práctica o aplicada, utilizando herramientas que nos permitan hacer este diseño de cuestionarios. Vamos a comenzar con esta parte que es muy importante, lo que se refiere a la asignación de categorías o valores. Esto es un texto tomado de Rodney Maldonado, un autor boliviano. Cuando hacemos referencia a categorías, estamos haciendo énfasis a las opciones de respuesta que tienen las variables cualitativas. Y cuando mencionamos valores, son las opciones de respuesta para una variable cuantitativa. Entonces, todo esto está enfocado en el diseño de encuestas, en el planteamiento de las preguntas y las opciones de respuesta que deberían de considerarse en el cuestionario. Entonces vamos a tomar tres criterios fundamentales a la hora de plantear nuestra encuesta. El primero es la exclusividad, que esto se refiere a que los valores o categorías deben ser mutuamente excluyentes, es decir, que se deben clasificar en términos de un único atributo. Para entender mejor esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. La pregunta de la encuesta es: ¿consumirías chicles sabor a guapurú? Y las opciones de respuesta que va a ver el encuestado son estas: sí, no, tal vez, quizás y no sabe. Ahora vamos a analizar y ver si es que está cumpliendo el criterio de la exclusividad de esta pregunta. Si ustedes observan acá, hay una brecha muy corta, o es muy similar, son sinónimos, podríamos decir, el tal vez y el quizás. No estamos cumpliendo el criterio de la exclusividad. Las categorías no son mutuamente excluyentes en este caso, por lo que lo correcto sería eliminar esta alternativa quizás y quedarnos solamente con la opción de tal vez. Eliminando el quizás, ya cumplimos con la condición de exclusividad. Es decir, que ya las categorías no son, las categorías sí son mutuamente excluyentes. Entonces, esto se refiere, en palabras más simples, a que las opciones de respuesta no tienen que ser parecidas, similares o que creen una confusión por parte del encuestado. No se debe cometer este tipo de errores. Como segundo criterio fundamental tenemos a la exhaustividad. Esto quiere decir que ninguna observación quede sin clasificarse. Es decir, que el investigador o la persona que diseña la encuesta debe agotar todas las posibilidades de variación en cuanto se refiere a las opciones de respuesta que va a tener una pregunta. Tomemos el siguiente ejemplo. En una encuesta aparece la siguiente pregunta: ¿cuál es tu sabor de chicle favorito? Y el encuestado solamente tiene estas 4 alternativas de acá: frutilla, menta, tutti frutti y café. ¿Y qué pasa si a este encuestado le gusta el chicle de sandía? Entonces, ¿dónde va a marcar su respuesta? No va a poder considerarlo. Entonces, ahí había que aumentarle una quinta alternativa que agrupe o que agarre a las demás categorías. Pero aquí muchos se preguntarán, pero sabores de chicles hay N, hay muchísimos. Sandía, limón, banana. Entonces, ¿dónde los clasificamos a todos los demás? Ahí hay un problema. Esta variable toma muchas categorías, son incontables. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo podemos resolver este problema? La solución es ahí crear una variable flotante.
Es decir, vamos a crear la categoría residual llamado otros. Cuando la variable tiene n opciones de respuesta, que es muy difícil determinar cuáles son todas aquellas opciones de respuesta, son muchas, digamos, ¿no? No se podría incluir en una encuesta. La mejor alternativa es incluir la opción de respuesta a otro, y con eso ya estaríamos cumpliendo con el criterio de la exhaustividad, es decir, que ya estamos agotando las posibilidades de variación. En este punto hay que tener mucho cuidado de no confundirlo con las técnicas de escalamiento. Recuerden en las técnicas de escalamiento, por ejemplo, la comparación pareada, donde se comparan 2 a 2 las marcas. En ese caso es válido escoger solamente un par o unas cuantas opciones de respuesta, porque ahí estamos comparando objetos. En cambio, este criterio de exhaustividad es enfocada a preguntas de naturaleza o de tipo abierta, si se puede decir, ¿no? Es decir, que no son preguntas de escalamiento. Todo esto no está enfocado al escalamiento, ¿ya? Por favor, eso anótenselo. El escalamiento y estos criterios van cada uno por su lado. Estos son preguntas, como decimos, preguntas normales, una encuesta normal que no se basa en escalamiento. Bien, otra aclaración en este punto de la exhaustividad es que si la variable tiene, por ejemplo, unas 15 opciones de respuesta que son cuantificables, que no son n opciones como en este caso del otro, entonces sería bueno que anotemos las 15 alternativas y no lo cerremos simplemente con un otro. Sería bueno en ese caso ser más precisos. En resumen, la categoría otro se va a utilizar cuando nuestra variable tenga muchísimas opciones de respuesta, que no las conozcamos todas las opciones de respuesta, o que sobrepase un límite coherente. Por ejemplo, arriba de 20 o 25 opciones de respuesta, pues lo mejor sería cerrarlo con un otro. Ahora esto va muy de la mano con el tercer criterio, que es la precisión, que aquí nos dice que a veces es necesario establecer el mayor número de distinciones posibles, lo que contribuye a obtener información más precisa. Vamos a considerar este ejemplo en una encuesta. Aquí no estamos siendo precisos si analizamos bien en el caso boliviano, porque si la pregunta es nivel educativo, si una persona no tiene estudios, entonces ¿dónde la clasifico acá? Aquí habría que aumentar una opción de respuesta que sea sin estudios. ¿Dónde voy a registrar a aquellas personas que son técnicos medios? Tampoco está aquí la categoría, yo la tendría que aumentar aquí entre secundario y técnico superior. No hace falta colocar la opción otros, si ustedes se fijan acá. Son hartas opciones de respuesta, pero no amerita que le pongamos un otros ahí, porque porque no son más de 10 opciones de respuesta, o 12. De la licenciatura aquí falta la especialidad. Si alguien es especialista en algo, ¿dónde marca la opción de respuesta? Entonces eso también se tendría que considerar cumpliendo el criterio de la decisión. Y también estaría en la opción de los postdoctorados, donde marcan su opción de respuesta a aquellas personas que tienen postdoctorados. Son 11 alternativas de respuesta, entonces aquí. A esto se refiere el criterio de precisión. La exhaustividad es, fíjense, considerar todas las opciones de respuesta. Si son muchas, añadimos el otro. Y la precisión se refiere a que cuando tengamos muchas opciones de respuesta y sean entre comillas pocas, las consideremos todas. Esto va a permitir que nuestro análisis estadístico de la variable sea más rico, es decir, que se pueda desprender más información y obtener más detalle de lo que corresponde a esta variable en estudio. Ahora, ¿cómo empezamos a diseñar una encuesta? ¿Qué pasos o qué acciones tenemos que considerar para diseñarla? Ya sea encuesta en papel, encuesta
en línea para lanzar en redes sociales, por WhatsApp, por correo, ya sean encuestas por fax, encuestas telefónicas, o algún otro tipo de encuesta que ustedes se imaginen. Todas tienen la misma peculiaridad, todas las vamos a diseñar de la misma manera, siguiendo la siguiente metodología. Previo a hacer el diseño de la encuesta es importante que se tenga ya el planteamiento del problema, es decir, que las preguntas de investigación, los objetivos, las hipótesis ya estén previamente definidas, ya que con esto vamos a armar la encuesta, vamos a estructurar las secciones y las preguntas que van a ir en el cuestionario. Además, hay que considerar los requerimientos de información. Cuando decimos requerimientos de información imagínense el caso de que estamos haciendo una consultoría para una empresa X. Esa empresa X nos está pagando $10,000 por el estudio. Ya sabemos los objetivos, las hipótesis, la pregunta de investigación, pero aparte hay que preguntarle al gerente de marketing o a la persona que nos contrata qué es lo que busca, qué pretende alcanzar o qué pretende realizar con los datos que vamos a recolectarle nosotros. ¿Qué requiere específicamente? ¿Será que quiere segmentar su mercado? ¿Será que quiere medir el posicionamiento de su marca? ¿Será que quiere conocer cuál es su imagen de marca? ¿Será que quiere conocer el nivel de aceptación que va a tener un producto en el mercado? ¿Quiere conocer su participación de mercado? Entonces, hay que tener claro esto, qué requerimientos de información quiere la empresa o la persona que nos contrata, o nuestra tesis o investigación, en nuestro caso, qué es lo que buscamos. Entonces, todo eso tiene que estar ya muy claramente definido antes de diseñar la encuesta. Si no tenemos definido esto, pues la encuesta va a salir cualquier cosa, no nos va a salir lo que buscamos, no va a tener ese rigor científico en nuestra encuesta, no va a servir de nada si es que no consideramos estos elementos previamente. Una vez que tenemos ya conocemos el planteamiento del problema y los requerimientos de información, lo primero que vamos a hacer es una matriz de prevariables que la vamos a conocer a continuación. Después de la matriz de prevariables, que es antes de la encuesta, esto se hace antes de diseñar el cuestionario. Luego de eso ya viene el diseño de la encuesta en específico, diseñar las preguntas, la estructura de la encuesta. Puede tener 10 preguntas, 15 preguntas, 20, 40, 50, 100, 200 preguntas. Eso ya lo vamos a definir aquí. Posterior al diseño de la encuesta ya viene la matriz Maver y la matriz Matae, que son herramientas que van a permitir o que van a apoyar a la encuesta, ya sea, este apoyo se da con respecto a las técnicas estadísticas y los análisis que se vienen a posteriori de que se tiene la encuesta. Entonces, esto de acá, matriz Maver y Matae, son una especie de soporte para el análisis estadístico que vamos a realizar en una siguiente etapa. Entonces, en esta clase de hoy vamos a estudiar primeramente la matriz de prevariables, que es el primer paso. Ya suponemos que conocemos el planteamiento del problema y los requerimientos de información. Esta matriz de prevariables es una especie de brainstorming. Esto quiere decir que la matriz es el resultado de una lluvia de ideas. Se supone que detrás de la investigación o del diseño de la encuesta hay un equipo de personas participando que elaboran la encuesta. Una encuesta no se hace de la noche a la mañana, no es una hora, un momento. Una encuesta tiene un proceso, tiene una etapa. Entonces, con esta matriz de prevariables van a hacer la encuesta.
Entonces, ¿a qué se refiere esta matriz? Esta matriz está diseñada con el objetivo de que detectemos o conozcamos, establezcamos posibles secciones o capítulos que tendrá la encuesta. Una encuesta está estructurada por partes, por capítulos. Capítulo 1 va a ser un conjunto de variables. Capítulo 2 va a tener otro grupo de variables. Capítulo 3, otra agrupación de variables que son homogéneas. Entonces, esta matriz nos va a permitir identificar los capítulos en los que se va a estructurar la encuesta. Y el formato que podríamos tener es el siguiente. Vamos a trabajar por columnas. Por ejemplo, en la primera columna vamos a anotar una variable en específico. Pudiera ser, supongamos, la variable producto. El nombre de la variable, el nombre, perdón, de la sección o del capítulo va a ser producto. Y aquí, donde dice variable L, L, M, N, N, aquí vamos a considerar subvariables que pertenezcan a la categoría producto. Por ejemplo, cuando hablamos de producto en general, podríamos tocar lo que es marca, envase, empaque, colores, sabores, etiqueta, ¿no? Entonces, estas variables que están acá, que vamos a ir detallando en resultado de la lluvia de ideas, puede ser que se incluyan más adelante en el diseño de la encuesta. Lo mismo vamos a hacer aquí con la sección B. Esta columna la vamos a dedicar netamente a lo que es precio. Entonces aquí se supone que el equipo de personas que diseña la encuesta va a ir lanzando una lluvia de ideas de subvariables o preguntas que quiere que contenga la encuesta. Por ejemplo, precio máximo, precio mínimo, satisfacción con el precio, relación precio-calidad, otras variables ya van a ir apareciendo. Lo mismo hacemos con las siguientes secciones. No hay un número limitado acá, ¿no? Se podría tener solamente 2 secciones, 3, 4, 5, 6, 10, 15, n secciones, ¿no? Una sección que sea de plaza, otra de promoción, de atención al cliente. Esta matriz de prevariables se pueden diseñar en Excel. Puede hacerse en una pizarra, a mano, no hay un formato específico. La idea es que se generen variables identificando secciones previamente y recuerden que estas variables se van a transformar en preguntas para la encuesta. Antes de que me olvide, estas variables tienen que estar enfocadas en los requerimientos de información y en el planteamiento del problema que se tiene establecido en la investigación. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de prevariables. ¿Cómo quedaría ya después de la lluvia de ideas? Fíjense que acá hay una categoría producto. Cuando se diseñe la encuesta, entonces, imagínense que la encuesta tiene 3 páginas. Y en la página número 2 vamos a considerar un capítulo específicamente para preguntas o variables que sean enfocadas en la variable producto. Una pregunta que hable de empaque, otra que hable de calidad, de etiqueta, de sabor, de envase y de color. No necesariamente todas las variables que hemos anotado acá van a ir en la encuesta. Entonces esto es algo previo, ya cuando diseñemos la encuesta vamos a ir tomando estas sugerencias que nos da la matriz de prevariables. Por algo se llama matriz de prevariables, no es algo previo a la encuesta. Aquí tienen otro ejemplo para la columna precio, que también se va a transformar en un capítulo cuando se diseñe ya la encuesta. Aquí tienen ejemplos de plaza o distribución, de promoción y de comunicación, atención al cliente y servicios postventa. Ustedes podrían añadir más opciones: merchandising, posicionamiento, responsabilidad social. Entonces, tema político, no sé, ustedes ya analizarían enfocados en los requerimientos de información y del planteamiento del problema que se tenga en el mismo. Una vez que se tiene ya establecida la matriz de prevariables,
Imagínense que después de la matriz de prevariables les quedan unas 80 variables. A través de la lluvia de ideas ustedes identifican 80 variables en 6 capítulos. Esas 80 variables al momento de diseñar la encuesta podríamos tomar unas 15 o 20, no todas. Entonces ya eso como una pequeña aclaración. Luego viene ya el diseño de la boleta de encuesta ya en específico. Eh, entonces, esto lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Entonces, solamente nos vamos a quedar hasta esta parte primeramente. En una siguiente clase vamos a ver cuáles son las partes que tiene la encuesta, cómo se estructura esta encuesta, qué secciones tiene, cómo planteamos el orden de las preguntas, cómo planteamos las preguntas, ¿no? En otra sesión futura vamos a la encuesta que hagamos en papel, la vamos a digitalizar. Vamos a usar algún software, algún programa que permita enviar encuestas en forma online, ¿no? Por redes sociales. Luego de eso vamos a conocer las dos matrices que habíamos mencionado aquí, lo que es la matriz Maver y la matriz Matae, que son posterior a la boleta de encuesta y que nos van a servir para el capítulo de análisis estadístico. Entonces, eso sería todo por esta ocasión y nos vemos en una siguiente clase.